Nuevo récord de casos, nueva reunión entre Nación, provincia y capital, el fútbol no para y Oscar Martínez dijo que la Argentina le parece tóxica, pero después lo desmintió. Creo que hice una única cosa en toda mi vida, escapar de ese lugar. Otro día más en este hermoso y futbolero país. Hoy hubo récord de casos positivos de coronavirus desde el comienzo de la pandemia. En total fueron 20.870 nuevos contagios y 163 muertes en las últimas 24 horas. Después de la reunión de ayer, los jefes de gabinete y los ministros de salud de Nación, provincia y capital metieron otra reunión para definir las nuevas restricciones. Che, parece que pegaron onda, ¿no? ¿Mañana se ven de nuevo? Basta, chicos. Mientras tanto, en algunos puntos del país ya hay nuevas medidas y son bastante heavies. En Mendoza, por ejemplo, ya están instalados los controles para aplicar multas de hasta 50 lucas a quienes no respeten la restricción de circular o realicen eventos sociales entre las 12:30 de la noche y las 5:30 de la mañana. A todo esto, y después de varios brotes de contagios en diferentes equipos, el rumor de que se paraba el fútbol empezó a sonar cada vez más fuerte. Sin embargo, la AFA sacó un comunicado aclarando que sí, que están muy preocupados, que van a chequear que se hagan los protocolos, que nadie más se baña en un vestuario, pero que la pelota no se para. La pelota no se mancha. No me cites al Diego para hablar de la AFA, que no se lo merece, ¿eh? Por último, hay modificaciones en el proyecto de ganancias y se reducirá el impuesto de 9 de cada 10 empresas. Janina reenganchada con Daniel Osvaldo y la hija de Babi Echecopar dejó la política antes de empezar. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Estas son algunas de las cosas que pasaron hoy. Y por si no escuchaste bien, más de 20.000 contagios. Subite el barbijo que arranca Fuego Amigo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bueno, nos ponemos el barbijo también nosotros aquí en Fuego Amigo, porque es un día que realmente nos preocupa y mucho. Tiene que ver precisamente con los números de contagios récord desde el inicio de la pandemia. Y a propósito de eso, vamos a plantear en el día de hoy una noche muy especial, atravesada por esta temática, por supuesto. ¿Cómo estás, Cata? ¿Cómo estás, Diego? Sí, más de 20.000 contagios, ya es un número que obviamente alarma a todas y a todos. Tenemos de invitado a Rachida acá en el piso, tenemos a Luis Cámara también conectado. Estamos en móviles en los bares y restaurantes para ver cómo pueden afectar restricciones que se vienen y que en instantes nomás les vamos a contar acá en exclusiva en Fuego Amigo. Pero antes los títulos del equipo, ¿no, Diego? Sí, Ana, ¿qué tenemos para hoy? Bueno, hoy cumbre presencial de Juntos por el Cambio con un duro comunicado en el que hablan del fracaso y piden no nos encierren, están en contra de las restricciones que impulsa el gobierno nacional. Bueno, vamos a discutir después eso, ¿no? Porque en el medio de una pandemia, más allá de lo que uno pueda tener como preferencia política, es complicado. Eli. Juntos por el Cambio pide que no cierren, los empresarios piden que no cierren, la CGT se sumó y también pide que no cierren. Pablo. Bueno, buenas noches. Por supuesto que hay un consenso respecto de las medidas, se estuvo trabajando sobre eso, pero la definición en la provincia de Buenos Aires respecto de lo que exigían y lo que creían que tenía que ocurrir a partir de las medidas que ahora vamos a compartir es: pedimos 10, nos dieron 4. Picante, ¿no? ¿Están enojados en la provincia? Bueno, y no es para menos de Pablo, en función del diagnóstico, ¿no? Sí, bueno, ahora vamos a sí. ampliar en todo eso, pero les queremos contar un poco qué se sabe de lo que va a pasar a partir de mañana, ¿no, Diego? Porque mañana va a salir un decreto de necesidad y urgencia. Sí, confirmado por la Casa Rosada, ¿no? Sí, Decreto nos de lo necesidad y confirmó urgencia, a Fuego Amigo. Que efectivamente va a estar confeccionado, se está redactando por estas horas, va a ser anunciado en el día de mañana y ahí tenemos las principales medidas. Son genéricas, ahora vamos a detallar un poquito sobre estas medidas, ¿no? Pero la idea es menos gente en la noche y en el transporte público. Exactamente. También se suspenden los viajes de egresados, algo que para mí llega tarde, pero en buena hora. Están todos de acuerdo con eso, así que se acabaron. Y las reuniones sociales en casas y en lugares cerrados. Ese es otro punto de acuerdo importante entre Nación, provincia y la ciudad de Buenos Aires. Juntadas en lugares cerrados, deportes en lugares cerrados. En este momento no. Y además teníamos otra... Sí, hay un consenso, ¿no? Para que efectivamente se mantengan las clases presenciales por ahora, ¿no? Ayer contamos que en algunos distritos, algunos departamentos de Catamarca, efectivamente terminaron con las clases presenciales producto del nivel de contagios. Dijimos esto en términos genéricos. Claro, hasta ahí lo que estamos hablando es del acuerdo que hay, ¿no? Pero fue una reunión tensa hoy en la Casa de Gobierno. Nosotros contamos recién los puntos de acuerdo, lo genérico. Después vienen las diferencias que no son menores, sobre todo en la nocturnidad.
Exactamente. A ver, hay lo que está planteando provincia básicamente es que haya 15 días de medidas fuertes. Es una cantidad de casos impresionante, ven lo que se viene, ellos dicen hay que cerrar todo mucho más fuerte de lo que está hablando la Ciudad de Buenos Aires. Por ejemplo, una de las diferencias es en el horario de cierre de noche. La provincia y Nación están hablando de las 10 de la noche. Sí, exactamente. Y la Ciudad de Buenos Aires quiere cerrar todo recién a medianoche para no afectar lo que es el rubro gastronómico, esencialmente. El rubro que anunció a través de redes sociales que esta noche, a partir de medianoche, va a ser un ruidazo, precisamente en protesta con esto que por ahora es un trascendido, porque el DNU se va a conocer a partir de mañana. Sí, eso es loquísimo, ¿no, Diego? En este país que salgan comunicados antes de que se conozcan las medidas. Es muy argentino, con los fallos judiciales pasa lo mismo. Uno protesta antes de conocer el contenido. Todavía lo están redactando al DNU, como pudimos chequear hasta últimos minutos del aire con Diego, y probablemente lo anuncia Alberto todo esto. Ahora, vos adelantabas, Pablo, recién en la apertura que en provincia se fueron enojados en esta negociación que tuvieron con la ciudad y la nación. ¿Qué pasa? Sí, efectivamente, reitero, la sensación es, o la sensación con la que se quedaron es pedimos 10, nos llevamos 4. Está claro que desde hace un tiempo vienen cumpliendo un rol muy concreto, lo comentábamos nosotros el domingo. Sienten desde Provincia de Buenos Aires que ellos ponen la crudeza en el relato, la crudeza en la situación, pero que después eso Nación no lo termina de acompañar, o que son ellos los que instalan a nivel nacional lo que Nación debería efectivamente anunciar por la gravedad de la situación, que como les decíamos, bueno, pintaba ya desde hace bastante tiempo de manera muy grave, ¿no? Sobre todo en la multiplicación, en la velocidad de multiplicación de los casos. 20.870 casos. Es una barbaridad. ¿Y ahora qué? ¿Vamos al informe? Y ahora que exactamente tenemos un informe y arrancamos con nuestros invitados y con información exclusiva. La segunda ola va tomando forma de tsunami en nuestro país. Hoy hubo récord de contagios desde que empezó la pandemia y la suba exponencial empieza a encender la alarma en distintos hospitales de todo el país. Estoy en el horno. Estoy en el horno. Desde hace días que la rosca por las restricciones está a todo ritmo. Hoy hubo una nueva juntada de jefes de gabinete y ministros de salud. Al convite de Santi Cafiero y Carla Bisotti cayeron desde la ciudad Felipe Miguel y Fernán Quirós, y desde el otro lado de la General Paz, Carlos Bianco con Daniel Mecha Goyán. Es una joda, Dani, no te calentes. Ustedes para decirle que no puede salir, no me toque. Si usted no me... La conclusión fue unánime. Hay que parar esto antes de que sea tarde, o más tarde. Ok, estamos todos de acuerdo. Al virus lo paramos entre todos. Amor, paz y sinergia política. Volvimos a marzo de 2020. Despacio, cerebrito, que una cosa es estar de acuerdo en qué hay que hacer y otra muy distinta es cómo. Desde la provincia, Kicillof agitó la bandera del cierre total por al menos 15 días. En la ciudad, flamearon la de cuidar el empleo privado y acudir a la responsabilidad social. Muchachos, compren una bandera más grande porque me parece que algunos no la están viendo. Hoy hubo 2.281 casos en Cava. Ay, no hay nada como una sociedad responsable. Y las clases, tranquilos, que por ahora las clases presenciales no se tocan. Bueno, tenemos, como les dijimos, muchos invitados. Está acá en el piso Jorge Rachid. Buenas noches. Él es médico sanitarista, asesor del gobierno de la provincia de Buenos Aires, también profesor universitario. Buenas noches, ¿cómo está? ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Muchas gracias por invitarme. No, gracias a usted. También está conectado por Zoom Luis Cámara, que es médico también y que asesora el gobierno nacional. Luis, buenas noches. Bienvenido a Fuego Amigo. Buenas noches, ¿cómo le va? Bien, bien, muy bien. Cámara, ¿podemos arrancar con esta pregunta genérica? ¿Y ahora qué? A resistir, hay que aguantar, estamos en guerra. ¿Cómo en guerra? Vamos a tener solución a largo plazo, pero hay que pelear día a día contra el virus. No hay que rendirse, no hay que rendirse. Estamos en una situación incómoda, difícil, eso es obvio, ya lo estamos viendo. Y a haber acciones que van a tener que ver con el gobierno, las gobernaciones, los distintos distritos, y otras acciones que nos corresponden a nosotros, al ciudadano común. Eso es después, importante, bueno, lo que dice. si cabe el lugar, ¿no? Sí. Lo de la responsabilidad individual también es importante porque más allá de las decisiones, obviamente, muy importantes de cada gobierno, de cada municipio, está lo nuestra parte. Ahora, Rachid, ¿qué pasa si no se toman medidas restrictivas
mañana fuertes. Y pueden pasar dos cosas que van a pasar inexorablemente. Si se toman medidas restrictivas, va a haber mayor violencia por parte de los sectores que son históricamente antivacunas, que hoy sacaron un comunicado vergonzoso, que también influye sobre las políticas sanitarias. No tenemos que olvidar que las políticas sanitarias se construyen sobre la base de la confianza en las políticas públicas. Si no hay confianza en las políticas públicas, el pueblo no acompaña. Pero a mí hay un dato, y fíjense ustedes lo que va del programa, no hemos hablado nada del mapa internacional. La Argentina está rodeada. Incendiado Chile, incendiado Perú, incendiado Bolivia, incendiado Paraguay, Brasil, Uruguay, y nosotros creemos que nuestra casita no le va a pasar nada. No, porque... y esos países tomaron medidas restrictivas. Obviamente, pero además, te voy a decir algo más, las vacunas son efectivas y además los cierres son efectivos, como hizo Inglaterra, que cerró 6 semanas todo, y a partir de eso la semana pasada ya tuvo días que no tuvo ni muertos ni contagiados. Si no tomamos esos ejemplos, los tomamos cuando hablamos de la macroeconomía, no los tomamos cuando hablamos de la vida, y esto es una contradicción absoluta, fundamentalmente en la capital, en Rodríguez Larreta, que sabe lo que está pasando porque su ministro de Salud mandó a cerrar todos los turnos, no COVID, en consultas, radiografías, internaciones y bueno, la preocupación de la Ciudad de Buenos Aires también está. El tema son algunos desacuerdos en los que ¿Usted dice que están? Yo digo que no. Yo digo que no, porque si no, no se extendería que venga con un planteo de las 12 de la noche, cerrar a las 12 de la noche, que es nada, y que no tomen en cuenta que hoy estamos ante una situación dramática. Están sentándose con el gobierno de la provincia y el gobierno nacional tratando de ver de qué manera, porque también es cierto que la situación en el país económica y social, y ahora Eli va a hablar de esto, está complicada y el gobierno camina en un campo minado en ese sentido de hacer un equilibrio entre economía y salud. Por supuesto que lo principal es la vida de las personas, pero bueno, es un campo minado, ¿no, Eli? Sí, absolutamente, porque también está bien atender la cuestión de la salud, pero ¿qué le decís al dueño de un bar, de una pyme que tiene 4 empleados? Tampoco va a poder pagar los sueldos a fin de mes y esa gente tampoco va a tener dinero para comer. Es una situación compleja navegar o hacer equilibrio entre las dos posiciones. Yo me niego a hablar de déficit fiscal y de procesos macroeconómicos. No, estoy hablando de economía también. A esos sectores se los puede subsidiar. Donald Trump imprimió 4 veces y media su base monetaria para atender 36 millones de desocupados. Sí, pero Trump el rey del control supuestamente macroeconómico imprimió 4 veces. Todos los países del mundo sobreimprimieron a sus propios tesoros para poder atender la pandemia. La Argentina fue uno de los países que atendió con menos recursos esta pandemia hasta ahora. Por lo tanto, hay que subsidiar a aquellos sectores que van a ser afectados. Le quiero preguntar a Luis Cámara cuál es el eje del crecimiento de estos contagios. ¿Tiene que ver con la falta de responsabilidad individual, con las fiestas clandestinas, con la nocturnidad? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué este salto? No, el coronavirus, como todos los coronavirus, tiene una cierta invernalidad, por así decirlo. Los países que tenemos 2 climas, verano e invierno, el coronavirus se expresa más en otoño, y esto ya estaba dicho por epidemiólogos desde el año pasado. No es una cosa nueva, que en otoño íbamos a tener un rebrote con una segunda ola. Eso, ustedes han escuchado la segunda ola ya, pero de hace un año que se sabía que esto iba a pasar. Y a pesar de eso viajaron muchísimos argentinos. Lo que no podemos calcular es el volumen de la segunda ola, la velocidad, cómo viene. Eso sí que es una cosa que ya corresponde más a qué va haciendo los pueblos, la gente en ese momento cuando te toman la segunda ola. Nosotros hemos tenido un rebrote muy difícil para mí, eso sí, para mí fue parte de inconducta a la población. Cuando en diciembre prácticamente estábamos apagando la epidemia, íbamos a quedar con una cantidad de 3.000 casos por día, de repente salió mucha gente por el tema Maradona, salió mucha gente por la votación del tema del aborto, salió mucha gente a vender, salió mucha gente en las fiestas, y eso provocó un rebrote que la gente lo ve como algo mínimo. Yo no lo veo como mínimo. Murieron 14.000 personas en ese rebrote. 14.000 personas murieron. Miren los datos. Del 2
del 8 de diciembre a los datos de esta segunda ola que podemos decir que empezó hace una semana. Bueno, y hablando... eso nos toma la segunda ola con un volumen muy alto arriba y con mucha población que no cuida los estándares de cuidado. Ahora vino el virus, la otra vez no lo dejamos ir. En diciembre no lo dejamos ir y ahora viene en serio. Entonces, la situación es compleja, En el medio de además viene con una ola de todo el país simultáneo. No es la primera ola que fue por distintas, que tuvimos como 3 curvas a lo largo del año. Ahora viene todo junto, entonces podemos vivir días muy difíciles a fines de abril y los primeros 15 días de mayo. Ahora, en el medio de este contexto, Analía tiene información de todo lo que fue pasando en el día de hoy, que la verdad que esa parte de la Argentina es lamentable, que en el medio de una pandemia políticos de un lado y del otro se estén peleando y se meta la campaña, se meta la grieta en una pandemia. La verdad que es una opinión mía, no nos hace bien a nadie. Ana, contá un poco qué fue lo que fue pasando en el día con el oficialismo y la oposición y sus peleas en el medio de una negociación para cuidarnos. Bueno, Juntos por el Cambio hoy tuvo su primera reunión presencial después de un año, presencial completa, ¿no? Lo más parecido a esto que hubo fue la presentación del libro de Mauricio Macri. Fue en un lugar acá cerquita, en Palermo, en un salón de eventos donde habitualmente dirigentes de Juntos por el Cambio festejan sus cumpleaños. Y estuvieron todos, Mauricio Macri, María Eugenia Vidal, Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich, Alfredo Cornejo, los jefes de los bloques de diputados y senadores. Ahí los vemos a distancia y demás. En Palermo, ¿no? Eso es en Palermo, sí, acá cerquita, cerquita de las vías del tren, de la Juan B. Justo. El tema es, esta foto que vemos en realidad es el final de una serie de conversaciones y de una estrategia de comunicación, una estrategia política y de comunicación de Juntos por el Cambio. Digo, porque no es que llegaron, discutieron, armaron un comunicado. Desde el fin de semana, los referentes de las 3 fuerzas políticas estuvieron conversando. Primero sobre qué iban a responder sobre la propuesta respecto a las PASO. La semana pasada se hablaba de postergación de las PASO de agosto a septiembre, por ejemplo. Hubo muchas conversaciones porque la idea de Juntos por el Cambio era salir con un discurso único. Y si ustedes revisan las declaraciones del día de hoy, desde el momento en que salieron del Galpón de los Milagros hasta el comunicado, hasta la difusión del comunicado, todos dicen lo mismo. Ahora, no nos Ana, encierren. Lo veo a Rashid haciendo así con la cabeza. Me gustaría escucharlo. Sí, no quiero interrumpirla, Ana, pobre. Ahora sigue, pero explique por qué mueve la cabeza de esa manera. No, sí, la muevo porque realmente me parece vergonzoso lo de Juntos con el Cambio. Primero porque ese comunicado habla del fracaso de las políticas sanitarias. Los que decían que en el año 2020 iba a haber saqueos y que iba a haber colapso sanitario, no ocurrieron ni saqueos por los instrumentos económicos que, habiendo privilegiado la salud, desplegó el gobierno. Estoy hablando de la CIFE, estoy hablando de las ATP, estoy hablando de los créditos tasa cero, que fue lo que desplegó el gobierno para poder, más el congelamiento de las tarifas, por supuesto, el tema de los medicamentos a los jubilados, pudimos contener una situación social que nos venía de herencia, que era absolutamente explosiva. Se quedaron sin discurso, entonces dijeron que el virus no existía. Después que la cuarentena era una manera de limitar la economía. Después que la pandemia era para limitar las libertades. Después de que las vacunas no servían. Bueno, a ver, hago un punto acá. Ana, ¿cuáles son los principales cuestionamientos del comunicado que sacan por redes sociales en Juntos por el Cambio después de esa reunión que vos estás relatando? Porque se pronuncian directamente contra las medidas restrictivas sin que todavía se haya comunicado nada. Bueno, en realidad hay que ver la historia completa del último año, ¿no? Un poco en la línea de lo que decía recién Rachid. Juntos por el Cambio el año pasado, sobre todo a partir de la participación de Mauricio Macri y Patricia Bullrich en el discurso, recordemos, retrotraigámonos a los banderazos. Sí. Más o menos en esa línea, Juntos por el Cambio sale a decir que no se puede insistir con restricciones excesivas y mal calibradas. Ellos a lo que apuntan es otra vez a la economía, a cuidar la economía. Argentina no aguanta más, pero además hablan de no nos encierren, déjennos trabajar. Nos encierran, dicen hoy, ¿no? Sí, hoy Cristian Ritondo dijo la frase, no nos encierren, déjennos trabajar. Ahora, Ana, yo estoy pensando que este discurso ya estaba partido de antemano, ¿no? Al inicio de la pandemia, donde había halcones y palomas. Bullrich mantuvo ese mismo discurso
Ahora, Larreta iba acompañando las medidas restrictivas del gobierno nacional a lo largo del primer año. Bueno, algunos dicen que que con este documento y con las conversaciones que fueron teniendo el fin de semana le marcaron la cancha y lo dejaron encorsetado a Horacio Rodríguez Larreta, ¿no? Esto no solo se ve en el comunicado, hubo declaraciones, tenemos algunos tweets para compartir. Ahí de Juntos por el Cambio dice cuarentena, no sé si vos llegás a leer, Ana, porque yo desde acá no. Cuarentena, nos parece particularmente preocupante que frente al fracaso de la estrategia sanitaria del gobierno nacional, la respuesta repetida sea insistir con restricciones excesivas y mal calibradas. Hablan de defender la mayor normalidad posible. Bueno, no le sé preguntamos a Luis Cámara sobre estos tweets. ¿Qué normalidad en el medio de una pandemia con 20.000 casos? No entiendo. Perdón, Diego. No, Cámara, quiero escuchar a Cámara que dice sobre esto, ¿no? No, yo creo que, pero pasa en todo el mundo occidental, que todo el mundo se pelea con los gobiernos de turno. Esto mismo lo podemos llevar a cualquier país, dirían lo mismo. Lo que pasa es que todavía parece ser que no comprendemos que el enemigo es el virus. Yo te juro que a mí me cuesta entender que gente universitaria no pueda comprender eso. Te digo, me pellizco, cree que es el gobierno de turno, de acá, de donde sea, el enemigo, a quien tiene que combatir y gastar toda su energía. Si pueden gastar energía, que vayan a trabajar de voluntario en los hospitales. Si se sienten tan fuertes y creen que el virus es una tontería. Para que vayan a trabajar de voluntario, que vayan a trabajar de vacunadores. Así dentro de 20 años le cuentan algo positivo a sus hijos y a sus nietos. Y no que le van a contar que estuvieron en cierto modo defendiendo algo que nadie los estaba atacando. Hay un es el virus el enemigo. Yo no entiendo cómo se equivocan de enemigo. No son los gobiernos. Digo los gobiernos, porque en todas manifestaciones como esta y en todo el mundo. Es el virus el enemigo. Traten de entender, y el virus está imponiendo la política. Bueno, igual en de todas caso, maneras, los gobiernos, pero un segundito, en todo caso darán buenas respuestas, malas respuestas. Bueno, pero justamente las oposiciones también sirven para marcar cuando un gobierno tiene mal rumbo, y está bien y es muy democrático que la oposición esté para cuestionar, por ejemplo, el escándalo de la vacunación VIP o qué pasa con la campaña lenta de vacunación. Esa parte está bien, el problema es si se pone en duda una campaña de vacunación o medidas que vayan en contra de la salud de la gente. Sí, o una Hay vacuna, una diferencia, ¿no? Porque es importante también el rol de la oposición para marcar los errores. Pero en el discurso, en ningún momento se quejan del virus. No sé si me entiendes. Todo el enemigo es un ser humano. Es como están manejando una omnipotencia, un narcisismo que no coincide con la realidad. Es el virus el que nos tiene de rodillas. O a ver si cualquier gobierno de cualquier parte del mundo quiere hacer restricciones. Yo no sé, es una... Digamos, se impone la realidad. Se impone la realidad en todos los países, en países democráticos, menos democráticos, en países europeos, en países de distintas partes. Se impone la realidad. Y la realidad la está manejando el virus. Es importante darse cuenta contra quién se combate. Si nos empezamos a pelear entre nosotros en esta guerra, pero el virus nos gana, es facilísimo. Bien. Es facilísimo, por eso tenemos que ser aliados. Después nos podemos criticar, votamos a otro, le tachamos, nos enojamos, pero en este momento tenemos que estar juntos, ver las diferencias. Yo estoy de acuerdo, pero tenemos que estar juntos, no nos podemos pelear entre nosotros, porque dentro de eso, la coherencia política que tiene el virus es increíble. Los que tenemos dudas metafísicas somos nosotros, y en eso te saca ventaja el virus. Luis, gracias. Totalmente fácil de ver. Gracias por estar con nosotros esta noche. Bueno, hasta luego. Le mandamos un abrazo. Bueno, vamos a hacerle más. Yo quiero dejar una pregunta abierta antes de ir al informe. Rachid está que mueve la cabeza todo el tiempo. Está que estalla. Pero Rachid dijo hace apenas unos días que si seguimos así y no tomamos medidas restrictivas, en 2 semanas tenemos 60.000 contagios diarios. Pero después quiero que me profundice sobre eso. Pero primero vamos a ir al siguiente informe, vinculado por supuesto al COVID. Segunda ola de coronavirus y aumento de casos positivos en el país, con especial preocupación en el AMBA, en las últimas semanas mantener los protocolos y la distancia en algunos casos se complicó. Pero en otros tantos, la responsabilidad social a la que apelan las autoridades no estuvo dando resultados, ni mucho menos siendo acatada. Pero vamos por partes. Si bien la advertencia de mantener los cuidados por parte de las autoridades viene de hace rato, la irresponsabilidad social está provocando estragos. Si no, preguntémosle al intendente entrerriano de Santa Elena, que vive
en un cumpleañito pre-COVID y organizó una fiesta de 3.000 invitados que promocionó en las redes sociales. Sin descaro, ¿no? Otro fue Pablito ATR Lescano, quien protagonizó un escandaloso recital anti-lunes en el boliche Pinar de Rocha que finalmente terminó clausurado. Furioso, Daniel Goyán le tiró de las orejas a Pablito y pidió dejar de bolichear en plena segunda ola. Vamos a calmarnos, ¿no? Y si de amontonamiento contraproducente de personas hablamos, no podemos obviar la marcha que distintos movimientos sociales realizaron este mediodía en el microcentro. Para colmo de males, el amontonamiento de pasajeros en el transporte público es cada vez mayor y preocupante. Mantener la distancia y circulación del aire en colectivos, trenes y subtes es casi imposible. ¿Por qué hacen eso? ¿Cómo llegaré a casa? ¡A patín, viejo! ¡A patín! La escalada abrupta de casos durante el fin de semana largo pegó fuerte al sistema sanitario y ayer el Hospital Durán colapsó de pacientes con síntomas de COVID y otros tantos que fueron a hisoparse. Médicos y enfermeros afrontaron una jornada intensa y complicada en la que las imágenes hablaron por sí solas. Che, Diego, y a este informe le agregamos esta información que salió de migraciones, estadísticas oficiales sobre la cantidad de gente, de argentinos y argentinas que viajaron al pedo al exterior. La verdad, perdón por la palabra, pero... Sí, se relajan, van de turismo, ¿no? Sí, porque mandaron además cifras, eran del 27 de marzo al 2 de abril. Y ya había más de 10.000 argentinos y argentinas que habían salido. No todos por los mismos motivos, pero un 48, no sé cuánto % era por turismo. Si vos sabés que está la cepa. La otra vez una infectóloga que asesoraba el gobierno nos decía que había pibes que se iban a vacunar por la fiebre amarilla para irse a Brasil ahora, en estos días, con la cepa de Manaus. No, claro, es una locura. Uno puede entender la tensión entre salud y economía. Mucha gente, por supuesto, de alguna manera abrumada por la situación. Estamos hablando de un país que la mitad es pobre. Sí. Hay mucha gente que realmente tiene necesidades. Ahora, turismo... Al pedo. Podemos aflojar un poquito con los viajes. Sobre todo al exterior, ¿no? Los destinos eran Estados Unidos, Brasil, Chile. Digo, no es momento de tomarte ahora, ¿no? No es momento. Ahora, hay resistencias desde muchos sectores porque, obviamente, de nuevo, el gobierno camina en un campo minado con la economía, la salud, la pobreza. Eli, ¿quiénes se están resistiendo? También la CGT resiste y no tiene demasiado que ver con Juntos por el Cambio, ¿no? Pero resiste porque está muy preocupada con lo que va a pasar con las paritarias. Las paritarias se están negociando en este momento. Recordemos que los precios, desde que empezó el año, vienen subiendo a razón de un 4% por año. Se firmó un acuerdo de precios y salarios. De hecho, hoy la CGT planteó que ese acuerdo, si comienzan los cierres y las restricciones, no va a tener ningún sentido, se va a perder. Y la preocupación central es que esas paritarias se posterguen para dentro de 2-3 meses, como ocurrió el año pasado, y que muchos gremios, o la mayoría de los gremios, no logró recuperar en todo el año pasado el impacto de la inflación. Esto claramente está... No discuto con Rashid macroeconomía, estoy discutiendo microeconomía, estoy discutiendo la situación de la persona que necesita que no te queda otra. Salir de su casa, conseguir el dinero para comer ese día. No, hay una Entonces, grieta, hay una grieta que además se transporta a este mundo extraño de las redes sociales, donde hoy teníamos el hashtag abran todo y cierren todo, de manera indistinta, ¿no? Digamos, dos sectores en pugna todo el tiempo respecto a qué hacer con esta situación. Qué lamentable igual, ¿no? Porque estamos en una pandemia y pensar que lo habíamos arrancado, Pablo, con eso de esto salimos entre todos, las tapas de los diarios, todos juntos. Y que el año pasado se anunció un IFE, un ATP, crédito, pero este año no hay todavía nada. ¿Qué pasa? Hay expectativa. No está en el presupuesto tampoco. No está. La semana pasada el presupuesto se aumentó en 32.000 millones para gasto de COVID, pero eso no financia ni 10 ATP Pero, ni... Breve línea de análisis político. Yo no estoy de acuerdo con lo que decía Luis. No es grave el desacuerdo, pero sí me parece que es profundo, Luis Cámara, es urgente. estás hablando. No, está bien. Pero decía, se equivocan de enemigo. Sí. Pensemos un poquito mejor la escena. No se equivoca de enemigo. Es una decisión política de utilizar, de usufructuar electoralmente y para posicionarse en la escena política de la pandemia. Esto es lo grave. Acá no hay que comerse la pastillita de la grieta. Estás hablando del comunicado de Juntos por el Cambio. Pero chicos, de verdad, el contenido de ese comunicado los aleja del mundo por completo, los aleja de los países que gobiernan sectores ideológicamente similares en Uruguay, en Chile. No dejemos pasar esto. Es una ofensa contra la sociedad argentina. Después podemos discutir pero si el estarán gobierno... representando sectores
sectores, como dice Eli, que No, no, ¿A les quién queda representa? otra. Pero ¿a que quién salir. representa? no, Lo que una- decía Diego, yo lo iba a mencionar. Hoy el delirio de las redes sociales que decían, abran todo, cierren todo. Eso no nace un repollo. Eso se alimentó. Eso se inoculó, si me permiten. Llegamos a esta situación en la que estamos discutiendo qué efecto podría tener un parate económico o un cierre momentáneo, porque se habla de transitorio. A continuación, si vos tenés el descalabro que Jorge presenta, ¿vos sabés el parate económico que va a ser tener los hospitales llenos, los pasillos de gente muerta? Ahora, Sí, ¿cuántos eso va a también ser un errores parate económico? propios de este gobierno y del gobierno de la provincia del año pasado que anunciaban cadáveres apilados, cosa que nunca sucedió? La verdad que el sistema sanitario... porque se tomaron Perdón. medidas. Sí, se tomaron buenas medidas, por supuesto, pero también es cierto que fue una cuarentena Jorge, muy Rashid, larga, el ¿no? sistema sanitario se Rashid quería hacer un alimenta. comentario. Quiero poner en contexto esto. La Argentina es uno de los pocos países del mundo que no colapsó su sistema sanitario, porque tuvo una estrategia, que fue morigerar el impacto y aplanar la curva. Pero no fue un poco Perdón. excesivo, más allá de que ¿Cómo? fue buenísimo lo que hizo el gobierno con el sistema de ¿Por salud, qué me porque a dice ningún poco argentino... efectivo? No, excesiva la cuarentena. No, la cuarentena nos duró 59 días hasta que fue porosidad absoluta y después derrotada por justamente estos mismos sectores que hoy hablan del fracaso. El ataque, porque uno tiene que contextualizar esto. Miren, yo les voy a poner un poco más de contexto para que no crea nadie que estoy en contra de todo. Nosotros estamos planteando como máxima un cierre total por 14 días. Ahora, pero yo le hablo del año pasado. No, le voy a poner todo en contexto, permítame. 14 días de cierre, ¿por qué? Porque se nos viene un drama. Se nos viene un drama, en serio, lo veníamos anticipando hace un mes, cuando la provincia de Buenos Aires pidió el cierre total de fronteras y se negoció durante un mes y no logramos que parasen ni los vuelos de cabotaje ni los vuelos del exterior. Sí, yo coincido, Entonces, yo creo que incluso se han retrasado algunas decisiones déjame en ese terminar. sentido. Necesitamos ganar de 4 a 6 semanas. ¿Para qué? Para poder vacunar a todos los grupos de riesgo. El 85% de los muertos del año pasado fueron mayores de 65 años. No, eso está clarísimo. Pero déjame terminar la estrategia sanitaria. De 4 a 6 semanas, nada más. Necesitamos ganar tiempo para que a fines de abril tengamos vacunado ese grupo de riesgo. Tenemos vacunado el 100% de salud, casi el 85% de los mayores de 70, 55% a nivel nacional. Tenemos vacunado el 50% de los maestros y el 30% de las fuerzas de seguridad de la provincia, es decir, la policía. Estamos en una estrategia, porque esto tiene que ver con una estrategia, no es la foto y la respuesta, porque esto nos lleva a un drama que no vamos a poder manejar. Bueno, ahora vamos a Mientras seguir tanto, debatiendo. asistí con algo, porque el que no tenía changuitas el año pasado no pudo tener trabajo Claro. durante todo el año y ahora consiguió una, va a tener que estar claro, y otra vez. Me dejan, pongamos Eso un no punto aparte, invalida chicos. Déjame sumar la a Ismael necesidad de Bermúdez, cerrar. a Estamos nuestro pidiendo la colega. IFE, ¿eh? Bueno, Ismael, también, pero no No está. lo puedo hacer no callar. está A ver, hoy la chicos, IFE. Un minuto, ahora un seguimos minuto. con esto porque Déjeme claramente... presentar a Ismael Sí. Bermúdez, nuestro colega especialista en economía del diario Clarín. ¿Qué tal, Ismael? ¿Cómo estás? Te sumamos un poquito a esta polémica que estamos desatando esta noche en Fuego Amigo. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Bueno, no sé si estabas escuchando justamente este debate Sí. entre... Básicamente es cuánto margen social y económico hay para tomar medidas restrictivas. ¿Cómo ves vos esto que está pasando ahora y las medidas que se pueden llegar a tomar? Bueno, evidentemente estamos en una situación muy crítica desde el punto de vista de la pandemia y lógicamente la economía está muy deteriorada, pero aquí hay una opción o digamos hay una alternativa muy clara. Y son medidas que tienen que ver justamente con esta crisis sanitaria que estamos. Bueno, lo va a pagar toda la sociedad argentina con más contagios y con más gente fallecida. Por lo tanto, la economía tiene que estar al servicio de la salud y, lógicamente, hay que tomar todas las medidas necesarias para tratar de minimizar el costo humano que tiene esta terrible pandemia y que estamos en un momento sumamente crítico porque todos los informes indican que... Ahora, Ismael, la curva ¿cuáles está yendo serían, para arriba ¿cuáles y serían esas medidas? el número de Porque fallecidos también. estamos en un año, por lo menos este año no está previsto, ¿no? El presupuesto ni ATP ni IFE. ¿Cuáles serían esas medidas o esa red de contención ante un cierre de algunas actividades como la gastronómica, ¿no? Por la noche. Bueno, ahí viene el problema. El gobierno es responsable por haber desmantelado todas las medidas que se tomaron
por no haber puesto el presupuesto necesario para que hoy... Hoy yo escuchaba a los enfermeros, a los médicos en los hospitales diciendo de que no tienen personal, que el personal está totalmente extenuado, que hay filas enormes frente a los hospitales, que no pueden dar abasto, etcétera. No se preparó al personal de salud, no se robusteció el presupuesto de salud, no hubo más gente convocada para hacer frente a esta situación. Entonces ahí está la responsabilidad. Es interesante esto que estás diciendo, Ismael, porque recién en esta discusión que se armó muy interesante en el piso, en este intercambio de ideas, lo que no escuché de parte de Rachid, la quiero escuchar a Eli primero, fue una autocrítica de cómo se manejó el año pasado la cuarentena, las medidas económicas y sociales, básicamente. No, y aparte, como bien decía, buenas noches, Ismael, ¿cómo estás? Elizabeth, te saluda. ¿Qué tal? Realmente no hubo una justificación, como dice Ismael, del desmantelamiento, por lo menos del IFE. Se dejó de pagar, desapareció, nadie habló más del tema. No se incluyó en el presupuesto de este año. Bueno, no quiso Guzmán, ¿no? Había una justificación pública por parte de Guzmán vinculada al déficit, ¿no? Lo dijo claramente. ¿O no? Bueno, pero ahora tenemos... Bueno, pero disculpen, con respecto al tema del déficit, hay que ver dónde uno, justamente porque estamos en una situación de tipo excepcional, hace un presupuesto excepcional. Para pagar ciertas cosas hay plata, hay dinero. Claro. En febrero se pagaron 314 millones de dólares de intereses al Fondo Monetario Internacional. Bueno, por eso es un tema, Ismael, es un tema de prioridades. En el presupuesto del año pasado, en el año pasado se pagaron 8.000 millones en intereses de la deuda, esto dicho por la Oficina de Presupuesto del Congreso. Entonces, todo viene... Lógicamente, si estamos en una situación crítica como la estamos viviendo, no hay ninguna duda, Ismael. Uno coloca el presupuesto al servicio de la salud y no al servicio de determinados intereses financieros que no tuvieron ningún problema y ninguna demora y ningún retraso en cobrar todo lo que estuvieron cobrando. Que yo marque la explicación que dio Guzmán no significa que la comparta. Yo creo que tiene que haber otras prioridades y de hecho, dentro del propio espacio oficialista hay bastante ruido interno por esto que dijo Guzmán en su momento, porque evidentemente hay otro sector que quiere por lo menos priorizar otros rubros u otras áreas. Entiendo yo que hablan de la salud a propósito de lo que estamos hablando por estas horas, que es el incremento de los contagios, ¿no? Lo que no tiene, perdóname Ismael, yo los conocemos hace mucho, voy a disentir de que no hubo una expansión brutal del sector sanitario en la Argentina. Trajimos 6 buques de insumos, trajimos 42 vuelos de aerolíneas argentinas, se construyeron 12 hospitales, terminaron 4 hospitales que no teníamos, estaban en el 95% de construcción, que durante 4 años no se terminaron. Nos encontramos con una epidemia de sarampión, con las millones de vacunas vencidas, de ahora los que nos quieren dar consejos. Una epidemia de sarampión que había sido el país declarado libre de sarampión. Ahora, toda esa estructura que déjame terminar, porque vos no me dejás terminar. Bueno, no se me enoje, no se me enoje. No, me haces sentir como en mi casa, yo te agradezco mucho. Espero que no sea un comentario machirulo, pero siga adelante. No es machirulo, yo me siento muy bien porque además me hace sentir la posibilidad de poder pelear por verdades que yo creo que tengo, que siempre son relativas. Pero disculpe, doctor, ¿le puedo decir algo? Me puede decir lo que quiera. Hoy en el noticiero de Canal 9 hicieron una entrevista a un enfermero que estaba en la puerta del hospital frente a una cola enorme y decía lo siguiente: el hospital está extenuado, ya casi no tiene médicos, la estructura no resiste la cantidad de gente que está en la cola, había más de 100 metros. Hay gente que a las 12 de la noche le tienen que decir no los podemos atender, vuelvan mañana, y se va con ese contagio que tiene o potencial contagio. ¿Me puede decir qué hospitalera, Ismael? Bueno, perdón, en la provincia de Buenos Aires Durán, salió en el noticiero de Canal 9. Ahí estamos, el Hospital Durán. Porque nosotros hemos expandido. Quiero señalar que esta es la situación. Evidentemente lo que se hizo resultó insuficiente frente a la magnitud de esta pandemia, que está teniendo evidentemente dimensiones terribles, cuando uno mira en Europa, y nosotros podemos tener el espejo de Europa como
viendo qué es lo que pasó primero en Europa y lógicamente las noticias de Europa con toque de queda, con estado de alarma, con nuevas cepas, con nuevos contagios, estaban indicando de que lo peor de la crisis no lo tuvimos el año próximo y quizá lo tenemos para adelante. Se metió Ismael en un tema. Ha colapsado. Ismael se metió en un tema sanitario muy profundo. Desde la Constitución de 1994, la fragmentación del servicio público de salud es provincial o municipal. Está absolutamente fragmentado justamente para la intrusión de los sistemas de lucro, tanto en el hospital público como en la tercerización de servicios, como en los sistemas solidarios, con la intrusión de las prepagas dentro de los sistemas solidarios de salud. Esto no lo habla nadie y esto tiene una sola causa que se inicia en la Constitución de 1994, que tiene un solo artículo referido a la salud y habla de los consumidores, o sea que está hablando del mercado. Esto es un problema muy fuerte que estamos analizando de reconstruir la nación a partir, obviamente, de terminar con una concepción absolutamente fragmentaria de la salud, que la estamos trabajando en el nuevo proyecto de salud a nivel nacional y donde en Provincia de Buenos Aires no solamente hemos expandido, sino que además hemos mejorado los salarios de los trabajadores, de los enfermeros y de aquellos sectores que se incorporan, como los residentes, que fueron incorporados todos a planta permanente y aquellos que estaban precarizados. Entonces, tenemos una concepción de la vida, del trabajo y de la seguridad social. Y esto me parece muy importante. ¿Puedo decir algo? El gremio de la sanidad está reclamando 14 puntos, sí, 14% que le deben de la paritaria del 2020. Y estamos en el 2021. La sanidad representa a los sectores privados de la salud. Los prestadores. No importa, bueno, pero no, ahí también hay atención médica, hay atención. Pero por supuesto que sí. Y entonces, desde el punto de vista de los salarios de esos trabajadores, tienen un retraso por lo menos de 14 puntos. Claro, en materia del resto, ¿cuánto es el salario hoy de un enfermero en un hospital público? En el hospital público de Cava es una cosa, en el hospital público de la provincia de Buenos Aires es otra. Pero son todos pésimos. El que usted elija la jurisdicción que en la usted provincia quiera. de Buenos Aires, insisto, todos los contratos que eran precarizados pasaron a planta permanente. Y encima, el tema de los privados, el 80% de la gente de la capital de Ciudad de Buenos Aires se atiende en los sistemas privados de salud. Por eso, además, el señor Larreta privatizó la vacunación, cosa que no se hizo en ningún otro lugar del país. Esto hay que decirlo con todas las letras. Hasta Quirós, pobre, está hasta confundido que tiene que decir una cosa en público porque tuvo que ir a parar a todos los hospitales. Lo que usted está señalando está justificando la actual situación. Está justificando la actual situación porque me está diciendo hay un sistema de salud fragmentado en la ciudad de Buenos Aires. No es fragmentado por la ciudad, es fragmentado por la institucionalidad. La atención privada, etcétera, son todos justificaciones. No son justificaciones, son relatos de la realidad. ¿Usted cree que el gobierno nacional puede meterse en el tema sanitario de la ciudad de Buenos Aires sin intervenirla? Bueno, ya nos vamos a una modificación del sistema de salud que creo que todos van a estar de acuerdo que hace falta, ¿no? Me parece que ahí vamos a hay que colocar a la economía, al servicio de la salud. Estamos frente a una pandemia de consecuencias terribles para el conjunto de la sociedad. Entonces no podemos estar razonando como en tiempos normales, sino que estamos justamente en una situación de emergencia. Yo estamos de acuerdo. Bien. Y entonces frente a eso hay que tomar las medidas, ¿o no? Así es. Bueno, hubo un Porque acuerdo. si no dejemos todo como está y que la pandemia haga su trabajo. Ismael, pongamos un broche acá que logramos una coincidencia en esta noche. No, muy interesante el ¿Cuál es debate. la coincidencia? ¿Cuál es la coincidencia? Vaya, Ismael, en que hay que modificar el sistema de salud, ¿estamos de acuerdo ahí? Sí. Y hay que fortalecer la pero seguridad eso social. esto no es de ahora, esto es de hace prácticamente de hace años. Varias décadas que tenemos esta exacto. situación. Bueno, pero podemos cerrar con este acuerdo. Merece un debate específico y propio. Y lo dimos juntos contra la FJP, amigo Ismael. ¿Se acuerda de esa época? Usted también. Y me acuerdo de esa época, pero lamentablemente el sistema de jubilación actual tiene una fragilidad y un deterioro terrible. Y los jubilados han perdido en los últimos 3 años
entre un 15 y un 25%. Una vergüenza. del poder adquisitivo. Y la última reforma de la ley de movilidad, usted vio lo que dio, un 8,07% por debajo de los índices de inflación. Sí, pero vamos a crecer al 8%. Se pueden quedar toda la noche hablando. Ismael, Sí. Gracias, Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Un abrazo. Jorge, gracias también. Sí, muchas gracias por venir. ¿Lo retamos mucho porque se quejó un poco, no? ¿Lo retamos mucho? ¿Cata lo retó mucho? No, yo solamente le pedí autocríticas. Y no fue machirulo, perdónenme, al contrario. Todas mis hijas mujeres y mis nietas me van a criticar. Usted sabe, ya no pusieron. Por supuesto, yo soy de concepción cultural patriarcal. Que Sus hijas van a estar de mi lado, las bofetadas me corrigieron. Ahora soy, mira, soy un pañuelo verde más, mira. Bueno, está bien, están haciendo algo bien en su familia. Gracias. Bueno, nos vamos al móvil, Cata, ¿te parece? Sí, porque a ver, lo estamos diciendo, esta cornisa entre salud y economía se ve reflejado en la calle, en todos lados, en todas las familias, y un sector que está muy preocupado es el sector de los bares, de los restaurantes, ¿no? Sí, están diciendo incluso, Cata, que van a hacer un ruidazo en la medianoche de hoy. Vamos a ver qué pasa. Sí, nos vamos a ir a un móvil, estamos directamente en el Imparcial con Jorge Dutra, que es el dueño, para que nos cuente un poco, está Mica también ahí en el móvil, para que Jorge nos cuente un poco cómo le impactan estas posibles restricciones que hay que ver, a ver qué finalmente pasa en la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo estás, Mica? Contanos un poco. Buenas noches, Cata, Diego. Estamos en Salta al 90, a metros de la Avenida de Mayo, más precisamente, como decías, en el Imparcial, en este emblemático histórico, te diría, uno de los más antiguos bares de la ciudad de Buenos Aires. Vinimos hasta acá para hablar con Jorge Dutra, quien es dueño no solo del Imparcial, sino también de un restaurante que se encuentra enfrente, El Globo. Y claro, en plena segunda ola de coronavirus, con las cifras récord que se conocieron en las últimas 24 horas de contagios, y parece que va a haber nuevas restricciones que están a punto de darse a conocer. La pregunta es, Jorge, ¿se puede soportar una segunda etapa de restricciones? No, la gastronomía quedó muy mal después de 8 meses cerrado, y una segunda restricción, un horario de 10 de la noche, como se está hablando, es cerrarnos la noche directamente. Yo creo que la política en general va muy atrás de los acontecimientos, entonces pagamos el pato de lo gastronómico y lo que tenemos que trabajar y que tenemos empleados, ¿no? Mica, ¿se le podrá poner un Como retorno? decía Diego, a partir... Mica, ¿me escuchás? ¿Se le podrá poner un retorno a Jorge? Así podemos charlar con él. Sí, Jorge, ¿nos escuchás? Acá te hablamos. Sí, claro, sí, te está escuchando, Cata. Diego Schurman, desde acá, desde el piso. Contanos un poco cómo, digamos, ponele que la noche cierra a las 12 en la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo te afecta a vos en el negocio? A ver, ese horario a mí, a los restaurantes en general no le afectaría tanto. Ahora sí a las 10 de la noche. A las 10 de la noche sería cerrarnos la noche directamente. Yo creo que la gastronomía no está para cerrar más porque sufrió demasiado. Bueno, tenemos un aproximado de un 20% más de gastronómicos o restaurantes que van a seguir cerrando porque las cosas todavía no están bien, a ver. Y si empiezan con el horario a restringir el horario a las 22 horas, nosotros nos complican. A las 12 de la noche más o menos estaríamos. Jorge, trabajar. el año pasado vos tuviste los ATP para el emprendimiento, para los restaurantes. Sí, tuvimos la ATP, gracias a eso estamos subsistiendo todavía, ¿no? Porque, a ver, 7 meses y medio cerrado fue muchísimo. Con el delivery fue muy poco lo que se podía hacer. Ahora, yo si el gobierno nos da la ATP de vuelta, nos da una mano y nos dice, bueno, hay muchísimos casos, hay que cerrar, vamos a cerrar de vuelta, porque tampoco vamos a ir en contra de todo, ¿no? Pero no resisten. Es una situación muy complicada. No, muchos van a quedar, un 20% cierran seguro. Hay un ruidazo hay una convocatoria, ¿no? Para medianoche, un ruidazo convocado, bueno, a través de las redes sociales, no sé si estás al tanto de eso. De restaurantes y bares. Sí, escuché algo, pero no sé quién lo convoca ni nada por el estilo. No vas a participar. A ver, otra cosita, a ver. Sí. Tampoco le están ayudando a la gente que viene a trabajar en su propio vehículo. Las grúas se lo llevan los coches. Si viajan mal, viajan asignados, en tren, en colectivo,
el que viene en el auto, la grúa se lo lleva. Bueno, El país de Bombita Darines. Te voy a dar un dato. Están evaluando en el gobierno de la ciudad la posibilidad de dar marcha atrás con estas medidas, volver a lo que regía durante la pandemia, que es que haya libre estacionamiento y que no funcionen las grúas. No está decidido. Sé que hoy se estaba conversando sobre este tema. Hay que ver si finalmente lo ponen en marcha. Yo no digo que no funcione, que si está mal estacionado está bien, pero acá en el barrio, en el microcentro y macrocentro, estamos todos los gastronómicos prácticamente fundidos. Los pobres chicos que vienen en el auto a trabajar y la grúa se lo lleva, escúchame, ¿a quién estamos ayudando? ¿Queremos parar el coronavirus? Queremos que la gente viaje en su propio auto y venimos y le hacemos un daño. Total, la verdad creo es que eso... un poquito de cabeza nomás tenía que hacer y no se podían hacer eso. Es lo mismo, a los clientes mismos que les llevan el auto no aparecen más. Totalmente. Jorge, te agradecemos muchísimo de estar acá en Fuego Amigo. Esto que te pasa a vos le pasa a muchísimos comerciantes, no solo en la Ciudad de Buenos Aires, sino en todo el país. Así que gracias por prestar tu testimonio. Gracias, Mica. Esperemos que haya algún tipo de contemplación, si es que van a cerrar la noche a las 22 o a las 23 o a la hora que sea, para cuidar y hacer ese famoso equilibrio entre la economía y la salud. Muchas gracias a los dos. Y Diego, ¿nos vamos a un corte? Vamos a un corte, ya regresamos con más Fuego Amigo. Ahí va. Bueno, vamos a repasar un poco, Diego, las medidas que se vienen entre el gobierno de la provincia, gobierno nacional, gobierno de la ciudad. ¿Qué es lo que va a anunciar mañana el presidente y en este DNU que va a sacar el gobierno? Sí, no es toque de queda, es menos gente en el transporte público, menos gente en la noche. En eso están todos de acuerdo. Van a ser medidas focalizadas, no va a ser todo igual en todos los lugares del país. Que eso fue un error, lo hablábamos antes con Pablo Caruso en el corte, de la cuarentena anterior, ¿no? Van a ir, en este caso, lo que van a ver es la cantidad de contagios en cada lugar y entonces, en base a eso, van a tomar medidas más restrictivas. Se van a mantener las clases presenciales, va a haber cierre de encuentros sociales a la noche, tanto en casas como en lugares públicos. Estamos hablando, por supuesto, sean en bares y demás, que se van a cerrar, que ese es parte del problema que tenemos esta noche, ¿no? Lo que están viendo es que los espacios cerrados, más reuniones sociales en espacios cerrados, es el problema. Entonces ahí sí hay un acuerdo, ¿no? Juntadas en las casas, deportes en lugares cerrados. Bueno, toda esa parte se va a restringir. 3 semanas intensas, dijo Bisotti. Hay que ver si mañana el DNU hablan efectivamente de 3 semanas en cuanto a estas medidas que se van a disponer en las próximas horas. ¿Nos estamos yendo? Se nos va el programa. Gracias, Pablo. Gracias, Eli. Gracias, Analía. Ya se pusieron el barbijo. Mira, ni pueden hablar. Nos esperamos mañana, ¿no? Mañana, los esperamos a todos, a todas. Y a todes. Y ahí va, Nos vamos con barbijo inclusive, alcohol en gel. Cuídense, por favor. Chao.